Jorge Alejandro Suárez Zaponaro es abogado por la Universidad Católica de Salta y especialista en seguridad y defensa. Es profesional en diario El Minuto y es autor también de El Nuevo Derecho del Mar y la Defensa Nacional, un título que llama mucho la atención y suena muy interesante realmente. Así que empezando, Alejandro, ¿Argentina tiene actualmente defensa nacional? No, desde hace muchos años, muchas décadas. No, la verdad que no. Más allá que hay una estructura legal vigente, nunca se activó el sistema de defensa nacional, y un país que no tiene estrategia nacional obviamente no tiene defensa. No sabemos a dónde vamos, así que no estamos. Son todas políticas de corto plazo o de indiferencia. La clase política hace muchos años que tiene una postura indiferente, y las consecuencias están a la vista, ¿no? Porque muchas veces se confunde defensa nacional con defensa militar, y que la problemática se circunscribe solamente a la problemática militar, y no, la defensa nacional es una problemática que tiene que ver con el desarrollo del país. Un país que no tiene gravísimos problemas de infraestructura y demás impacta en la seguridad estratégica del Estado. Eso es público notorio, ¿no? Así que las consecuencias las hemos visto, de la tragedia del San Juan, los accidentes con medios aéreos, la vulnerabilidad del espacio territorial, bueno, un montón de cosas. No tenemos sistema de inteligencia estratégica nacional. La inteligencia se dedica a espiar por ahí si Juancito sale con fulanita y le tira un carpetazo. Bueno, eso es lo que pasa, y así nos va. Es gravísimo. Exactamente, es un contexto muy serio y un elevado nivel de vulnerabilidad, y obviamente eso lo perciben otros actores que operan especialmente en los espacios marítimos. Alejandro, vos habrás notado que en nuestra patria hay desgraciadamente muchas críticas a las Fuerzas Armadas. Sí. Y una de ellas es, ¿para qué sirven, digamos? O se ha tirado el mito de que no tenemos conflictos. ¿Hoy qué conflictos tenemos que justificarían realmente tener unas Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas son herramientas, ¿sí? Generalmente esa pregunta, tiene que ver con el reduccionismo, un tema ideológico que hace los sectores políticos, y de alto grado de ignorancia también. Eso yo lo he palpado de cerca. Argentina tiene escenario de conflicto. No podemos decir que no hay hipótesis de conflicto, porque sería vivir en el mundo del arco iris, y bueno, es un mundo fantasioso que las relaciones humanas son siempre de carácter conflictivo, hay un conflicto de intereses. Los conflictos, Argentina tiene conflictos de índole distinto, económico, distintos frentes. El principal escenario de conflicto que tiene para su seguridad estratégica es el conflicto del Atlántico Sur. Es el conflicto de las Islas Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur. Ese es el principal escenario de conflicto que tiene la Argentina. Aparte de la interacción de otros actores que operan en el mar argentino. Después tenés también escenarios de conflicto que tienen que ver con escenarios no convencionales, que eso es motivo de debate académico, los llamados conflictos asimétricos. El crimen organizado, a qué nivel puede llegar, que puede ser una amenaza a la seguridad del Estado directamente. Eso es un problema también latente. Ahí tenés los conflictos más notorios que tiene el país. Hoy sabemos que tenemos varios recursos, ya sea como el litio, gas, minerales, el petróleo no solamente en Vaca Muerta, sino también en el mar argentino. ¿Esto justifica, digamos, la protección bajo la Fuerza Armada de ellos? Sí, obviamente. No solo, la protección de los recursos estratégicos pasa no solo por la capacidad militar de defensa, tiene también con la capacidad de toma de decisiones que tiene el país. Un país como el nuestro, que no tiene capacidad de toma de decisiones, que hay otros que toman las decisiones por nosotros, lo sabemos muy bien, porque estamos endeudados, porque estamos a la deriva, porque la clase política nunca se pone de acuerdo en nada. Es indudable que la protección de esos recursos también pasa por esa capacidad de desarrollo. O sea, la Argentina depende para extraer su petróleo de capital extranjero, de tecnología extranjera, a un nivel que directamente otros toman las decisiones. No somos socios, digamos, abrimos la puerta y dejamos que otros hagan el trabajo. Ahí tenés esa es la principal vulnerabilidad que tiene la Argentina, ¿sí? Si vos querés seguridad en el control de los recursos estratégicos, o naturales, o de alto valor estratégico, vos tenés que tener la capacidad, no de ser socio, no digo de tener capacidad propia, porque el país no tiene esa infraestructura ni esa acumulación de capital que tienen otros jugadores a alto nivel internacional, ¿sí? Obviamente hay que repensar el redespliegue de las Fuerzas Armadas para controlar determinados espacios que son vulnerables desde el punto de vista estratégico. Eso es una realidad, ¿sí? Para evitar que otros tengan proyección de poder para controlar esos recursos. Generalmente se cree que va a venir un Estado y nos va a invadir. Hoy las guerras se tercerizan.
Estamos hablando de la exportación de proxies, secesionismo, separatismo. Hoy tenemos el fenómeno indigenista que mucho no le presta atención, pero había que poner un poquito de atención, más allá que es algo muy embrionario, pero puede causar problemas a largo plazo. Eso también tiene que ver, basa por soluciones de tipo política, por política de desarrollo, y obviamente el Estado se presenta a través de sus espacios vulnerables, a través de presencia de agencias determinadas, de empresas de Estado, agencias especializadas, hasta las Fuerzas Armadas. Los parques nacionales, por ejemplo, también dependen bastante de lo que es la defensa nacional. Los parques nacionales son todo un tema. Tenemos lo que es la administración de parques nacionales, que no tiene capacidad de... Tendría que haber una medida... No sé si las Fuerzas Armadas, tenemos nosotros Fuerzas de Seguridad Intermedia, ¿sí? Tendría que tener cierta capacidad. A ver, hay otros países que las Fuerzas de Seguridad Intermedia tienen funciones de policía ambiental. Por ejemplo, los carabineros italianos funcionan como policía ambiental. Acá tenemos delitos ambientales que no están reglamentados. Ahora el Código Penal lo va a debatir, vamos a ver qué pasa, porque tiene que ver con las jurisdicciones locales. Pero obviamente sí, los parques nacionales necesitan tener una vigilancia, obviamente a través de cuerpos de seguridad. No sé si cuerpos militares propiamente dicho. Porque el despliegue militar tiene que ver también con la percepción que tiene el vecino, ¿no? Y hay que manejar las escaladas. Hoy, un país con bolsillos flacos y con la vulnerabilidad que tiene que maniobrar con mucha delicadeza en el contexto regional. Más allá que las situaciones han cambiado a otras situaciones de otros tiempos, pero hay que maniobrar con cuidado. Ni subir la escalada, ni tampoco bajar, tampoco dejar que entre cualquiera, ¿no? Pero tiene que haber un grado de control. ¿Vos considerás, por ejemplo, hablando de seguridad y defensa, ahora que mencionaste los cuerpos intermedios, por ejemplo, además de que es algo que quizás muchos lo perciben con el sentido común, que es coordinar acciones entre seguridad, Ministerio de Seguridad y Defensa quizás, ¿habría otros ministerios que quizás se puedan coordinar también para salir de esta dependencia, por ejemplo, nombradas el tema económico y el tema de recursos? ¿Con qué otros se puede, por ejemplo, o cómo se podría realizar en ese sentido? Mira, alguna vez la ley de defensa prevé el Consejo de Defensa que sea como una suerte de gabinete ampliado, ¿no? Un gran organismo de debate estratégico donde se coordinen políticas concretas. Por ejemplo, vos tenés, en su momento se habló del Plan Belgrano, que era que al final quedó todo nombraron un funcionario que no sé bien qué hace, que cobraba un sueldo y se iba a su casa porque no hicieron nada. Bueno, ahí tenés una acción de Estado. Vos, a través de un espacio que consideras estratégico de alto valor, actúan un montón de agencias, van desde política de desarrollo, por ejemplo, que sea el plan de desaprovechamiento múltiple del río Bermejo, que es un plan muy antiguo. Puedes hacer un despliegue de determinadas agencias de Estado, inclusive la Fuerza Armada, si consideras que esa zona está sometido, es un área vulnerable. La zona que sabemos muy bien que es la panza vulnerable, el punto blando de la Argentina, es la Patagonia. Obviamente ahí, con despliegue de Fuerzas Armadas, pues también tener despliegue de otras agencias. Interactuar, ¿no?, con distintas acciones de obra pública. Por ejemplo, Chile tiene el Cuerpo Militar de Trabajo. El Cuerpo Militar de Trabajo es una agencia del ejército chileno que construye carreteras en zonas donde la empresa del sector privado no quiere asumir riesgos. Y eso ha permitido conectar vía terrestre de Punta Arenas hasta la que se llama la zona central del país. Ahí tenés un ejemplo, por ejemplo, cómo interactúan distintas agencias. Todos estos temas que abordamos, digamos, y que desgraciadamente pareciera que poco se tocan o nada se tocan en nuestra dirigencia política. ¿Crees que en este aspecto nuestra dirigencia política es parte de la solución o parte del problema? Y en este contexto actual, más que solución, son un problema. Hay una negativa porque, tenemos una visión. El país está en manos de personajes muy sectarios y piensan en la próxima elección y en batallar con el otro, alianzas siempre fluctuantes y sometidos a soluciones que vienen de otros ámbitos o que responden a intereses internos también que no son. Argentina es una pugna de corporaciones, la corporación sindical, la corporación de los empresarios, la corporación del sector rural, son luchas de corporaciones y obviamente en esa pugna de corporaciones el sentido de los intereses nacionales siempre quedan como sesgados o postergados, y así vemos como el país está a la deriva. Y otros países que son mucho más chiquitos, en apariencia más chiquitos, tienen las cosas más en claro, ¿no? Pero lamentablemente hoy, como estamos viviendo,
el debate siempre ha sido intrascendente, ataques personales o soluciones de corto plazo o efectistas, o marketing también. Claro, el Estado debería ser, ¿no?, el que está por encima de los intereses corporativos Claro. para garantizar el bien común de Claro, la nación. no hay que ir lejos. Vos tenés Uruguay más allá que tiene una división importante, por ello, yo lo sé porque fui columnista en Uruguay, Muy bien. pero ellos tienen una visión puertas afuera que son todos uruguayos, ¿sí? Entonces ellos negocian, tienen cierta en la capacidad de maniobra que tiene el país, que es un país chico, ¿no? Sí. Pero Chile es otro ejemplo. Chile, vos fijate, tiene los recursos estratégicos, está en manos del Codelco, la empresa estatal de cobre. Y puertas afuera, Chile tiene una dirección determinada. Puede estar de acuerdo o no de acuerdo, eso es un país de, digamos, economía abierta, bueno, etcétera. Pero hay un consenso general y ellos tienen una visión en consenso hacia afuera. Perú también logró, por ejemplo, en materia de defensa, generar consenso y ha logrado recuperar cierta capacidad de seguridad. Y eso lo ves más o menos. Brasil, bueno, ahora Brasil con el fenómeno Bolsonaro está un poco como... Pero hay ciertas líneas que ellos mantienen a largo plazo que se mantienen, eso es indudable. Pero acá no logramos generar el consenso en determinadas cosas a largo plazo. Eso es un problema muy serio. Pareciera notarse mucho la falta de un proyecto de nación en estas cuestiones, ¿no? Ya que se aspira, desgraciadamente, a solucionar temas, como bien mencionás, siempre por separado, estas corporaciones. Exactamente, Argentina desde muchos años, para muchos pensadores, intelectuales, consideran que de 1930 Argentina no tiene un proyecto nacional. Directamente, el proyecto de la generación del 80 queda agotado en el año 30 y a partir de ese momento la Argentina estuvo a los tumbos directamente. Y se restableció la Constitución a partir de 1983. Muchos pensaban, bueno, otra vez se puede debatir un proyecto de país. Y la Argentina, lo que uno observa es que pierde todos los trenes, ¿no? Todos los trenes. Hay otros países que están en una situación muy inferior a nosotros y tuvieron las cosas en claro, miraron a largo plazo y fijaron sus prioridades y bueno, tienen otra situación. Pero la Argentina sigue en un debate intrascendente. Así estamos hoy sin ferrocarriles, con un sistema de salud colapsado. Tenemos, por ejemplo, un problema de envejecimiento poblacional en determinadas zonas metropolitanas y eso es un problema a largo plazo. Muchos hablan, no, que la jubilación, ahí tenés un problema. ¿Por qué? Porque no se ve en el largo plazo. La tragedia de Once, eso es un ejemplo de un país que no vive el día a día, improvisa, y bueno, así estamos y así nos va. Así vivimos cada tantos años un incendio, un cepo cambiario, una crisis de deuda eterna y problemas, y cada vez un nivel de conflictividad mayor, ¿no? Donde ya la capacidad de luego se va reduciendo y eso en el largo plazo supongo que va a ser un problema muy serio. ¿Les parece que vamos a un pequeño corte? Enseguida volvemos y hablamos un poco del contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y China. No se olviden suscribir a nuestro canal de YouTube.